En varias oportunidades hemos hablado sobre abertura, sobre tiempo de exposición e incluso sobre valor ISO. Hoy es el día de integrar todo esto en el llamado triángulo de la exposición. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Es fácil buscar el equilibrio si nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre el tiempo de exposición. Vamos ajustando el tiempo de exposición y en consecuencia con esto tenemos que ir ajustando la abertura de diafragma. La idea es buscar un equilibrio para que no esté ni sobre ni subexpuesta. Esto era algo bastante sencillo en los tiempos de la fotografía tradicional, la fotografía con rollo, porque se seleccionaba el valor de sensibilidad ASA de acuerdo a lo que era lo disponible en el rollo de película. Si el rollo de película era de 400 ASA, que es equivalente a 400 ISO en la actualidad, se tenía que seleccionar desde el principio hasta fin eso en el rollo. Si era de 200, se seleccionaba eso, si era de 100, y así de acuerdo al tipo de material que estuvieras utilizando. Hoy en día la cosa es un poco variable, porque este equilibrio puede parecer un poco más confuso, ya que es algo que tiene que involucrar abertura, tiempo de exposición y valor ISO para cada una de las tomas. Déjame explicarte un poco más con un ejemplo sencillo. En realidad vamos a usar dos vasos graduados, un gotario y líquido, que en esta oportunidad es líquido de color. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que llenar este vaso graduado, que es un vaso que he marcado en 100, este requiere más que este que yo he marcado en 200 y en 400. Esto puede parecer contradictorio, pero tiene que ver con la relación de sensibilidad que refleja el valor ISO. Más cantidad de luz, ISO más bajo. Menor cantidad de luz, ISO más alto. Lo podemos llenar con un frasco que yo he preparado, que tiene agua de color, y lo podemos llenar hasta 400 ISO de manera bastante rápida, vaciando todo el contenido. Sin embargo, si nosotros queremos trabajar de otra forma, por ejemplo, llenando con un gotario, gota a gota, nos vamos a demorar más tiempo del que demoramos cuando lo vacié directamente del frasco. Entonces, si tú trabajas con una abertura grande, el tiempo de exposición va a ser más breve. Si usas una gotera, el tiempo de exposición debería ser más largo. Si tienes que llenar menos, eso va a ser un ISO más alto. Si tienes que llenar más, va a ser un ISO más bajo. Y esa es la relación que podríamos llevar para entender lo que es el triángulo de la exposición. Algo que es simple, algo que es fácil de entender, que no es para nada complicado. La idea es que quede todo bien expuesto, que no sobre ni falte luz, porque eso llevaría a defectos en la exposición. Si este tema te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y nos vemos en un próximo video.